Bienvenida, bienvenido a Yo Soy el Camino. Mi nombre es Laura. Este es un espacio para caminar con presencia, ofrecido a la luz. Caminemos juntos. Hola, hoy quiero compartirte un poco de una experiencia que tuve a mediados de febrero. La vida me permitió ir por primera vez al Putumayo, en Colombia, al Valle de Sibundoy, un territorio que hace parte de la región amazónica y es un lugar que se siente como de otro mundo. En la entrada al territorio de Putumayo nos recibió un páramo lleno de frailejones, un paisaje hermoso. Y durante todo el recorrido del viaje nos acompañaron montañas verdes, agua brotando por todas partes, incluso nacimientos de termales que emergen entre las rocas, mientras un jardín de orquídeas blancas parecía como si nos miraran a lo alto. Aves acompañándonos y cantando en los recorridos que hacíamos. Árboles de cientos de años, como guardianes silenciosos. Recuerdo un árbol que llamaban al abuelo. Quisiera poder describirte todo y te estoy tratando de llevar poco a poco, porque hay algo en este territorio que no se puede explicar, solo se puede sentir, vivenciar. Hay pueblos que han habitado este territorio durante siglos, recordando algo que nosotros a veces olvidamos, y es que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella. En este viaje compartimos con la comunidad Kamensá. Estuvimos en la casona Mujay, que traduce espíritu vivo. Tuvimos la fortuna de llegar justo durante la semana de la celebración del Día Grande, la fiesta del perdón y la alegría de la comunidad Kamensá. Un momento en que la comunidad se reúne para celebrar, cantar, agradecer y recordar lo que para ellos es esencial. Cuenta la tradición que hubo un tiempo en que la comunidad perdió el equilibrio con la naturaleza. La madre tierra se alteró y el territorio fue sacudido por un gran terremoto. Entonces uno de los descendientes emprendió un viaje para pedir perdón. Y de ese viaje regresó acompañado por un ser llamado Clestringe, quien les enseñó algo muy particular, las artes de la alegría. Les enseñó la música, los bailes, los vestidos de colores. Y desde entonces, un día al año, la comunidad se reúne para celebrar, para perdonarse y para recordar la importancia de vivir en equilibrio con la tierra. Ese día se llama Besknate, el Día Grande, la fiesta de la alegría y del perdón, donde la alegría no es simplemente una emoción, sino el resultado de restablecer el equilibrio. Y cuando uno empieza a observar cómo viven, esa historia empieza a tener todo el sentido. En este viaje, estando en la casona Mujay, me llamó mucho la atención su manera de estar, su manera de conectar. Recuerdo que en la casona había una frase escrita que me quedó resonando y hablaba del pensamiento bonito y de la espiritualidad como una confluencia en espiral para nuestra pervivencia.
Y aunque suena algo compleja la frase, creo que apunta a que la forma de pensar la espiritualidad y la relación con la tierra se entrelazan como un proceso vivo que permite que la vida continúe en equilibrio, en pervivencia, no sobrevivencia, sino en permanecer en armonía con la vida. Entonces, ellos cultivan lo que llaman el pensamiento bonito. Antes de hablar, agradecen a sus orígenes. Antes de decidir o de actuar, reconocen y se conectan con el territorio que habitan. Primero agradecen al creador, a la fuente creadora. Su conexión con el sol se ve reflejada en todo momento. Incluso crean canciones y arte en relación a esto, con simbologías hermosas. Y luego agradecen a sus ancestros y honran la tierra que pisan, reconociendo la importancia de cada elemento, de cada ser. Cada elemento tiene una función, incluso las piedras dentro del ecosistema. Es una forma de estar, es una cosmovisión profundamente ligada a la tierra. Y por otro lado, me puse a pensar, nosotros aquí en la ciudad, a veces vivimos como tan separados de esto, como tan desconectados, como si habitáramos un mundo paralelo, un mundo que a veces parece una ilusión, un mundo de concreto, de ruido, de prisa, que se mueve a otro ritmo. Y sin embargo, la Madre Tierra sigue ahí, sosteniéndonos. Incluso cuando la miramos solo en función de lo que puede darnos, cuando no la habitamos con la misma conciencia con la que ella nos sostiene. Porque también vimos esta otra parte, retos que la comunidad ha tenido que enfrentar, convivir, procesos que alteran el equilibrio del territorio, extracción, deforestación, carreteras en construcción abriéndose paso en medio de la región amazónica. Y por otro lado, en el camino también vimos las marcas de un derrumbe que había ocurrido relativamente hace poco y donde una parte de la montaña había cedido, como si la propia tierra estuviera reacomodándose. Es un territorio que sigue respirando. Y es impresionante pensar que la región amazónica no es un lugar lejano. Es uno de los grandes reguladores del clima del planeta. Lo que ocurre allí nos toca, aunque no lo veamos o no lo percibamos. El último día que estuve allí, tuve un sueño y recuerdo que sentí que yo era una célula. No era algo aislado, una célula. Pero no solo yo era una célula, era como si todos lo fuéramos y el cuerpo fuera el planeta. Entonces empieza a hacer sentido porque una célula no vive para sí misma, sino que vive en función del cuerpo al que pertenece. Respira con el cuerpo, se organiza a través de él, aporta su equilibrio y se reconoce como parte de este cuerpo.
Imagina por un momento si todos somos células y la Tierra es el cuerpo, ¿cómo estamos habitando ese cuerpo? Porque una célula primero cuida su propio equilibrio, toma los nutrientes que necesita, realiza sus procesos internos y así, simplemente siendo lo que es, puede cumplir su función dentro del cuerpo. Y cada célula, a su vez, se relaciona con las otras células, buscando cumplir su función para un cuerpo sano. Las células no compiten con ellas o entre ellas. Las células no intentan ser más importantes o más fuertes o más especiales, pero tampoco menos importantes. Simplemente se reconocen como lo que son y reconocen a las otras células como lo que son. Cada una cumple una función distinta. Una neurona, por ejemplo, no es más importante que una célula del riñón. El cuerpo necesita de todas. Necesita del equilibrio para un cuerpo sano. Y este equilibrio es lo que a veces conocemos como autorregulación. Tal vez nosotros también somos parte de este proceso. Y recordar esto no es solo una idea como tal, sino viene siendo una experiencia. Es reconocer que pertenecemos, que somos parte. Y si esto es así, cuidar la tierra no es algo externo, no es algo que realmente nos estemos inventando, sino es cuidarnos a nosotros mismos. Y de este sueño me siguen surgiendo más preguntas. ¿Cómo queremos habitar el cuerpo al que pertenecemos? ¿Cómo nos estamos relacionando con las otras células? Porque cuando una célula se altera, todo el cuerpo lo siente. Y cuando una parte se daña, nada queda intacto. Antes de terminar, quisiera aprovechar para agradecer. Agradecer a Dios, al sol, a la fuente creadora de la vida, por permitirme vivir esta experiencia, por la alegría de vivir. Gracias a este planeta tan hermoso, a la tierra, a la Pachamama que llaman, por toda la belleza que hay acá, toda la abundancia, por este planeta de agua, por sostenernos y permitirnos vivir aquí. Gracias a las personas que hicieron posible este viaje, a Del Sur, y a la familia Mujay, a Doris y a Carlos. Gracias por recibirnos con tanta generosidad y abrirnos las puertas de su casa. Bye bye. Gracias también a ti por acompañarme en este camino. Y si este tema resonó contigo, te invito a que lo compartas. Y te invito al siguiente capítulo, que será una meditación para conectar con la tierra. Así que nos vemos allí. Te invito a que nos acompañes. Sigamos caminando juntos. Un fuerte abrazo.